después de esta no hay más charlas hasta el próximo congreso. Sin sitiar, hemos estado, a quienes han estado en las conferencias, promocionando casi que todos el virus sincitial respiratorio, porque es pues nuestro tema importante. Ya todo esto lo hemos pasado en las conferencias anteriores, entonces siempre pongo un par de frases como para un poco ambientar de lo que quiero decir, y en este particular quiero recordarles que Hipócrates hace mucho tiempo dijo que había que declarar el pasado, diagnosticar el presente y predecir el futuro, y aquí estamos hablando del futuro actual. Por supuesto, Osler, y la puse también en la charla de COVID, nos habla de la importancia del paciente al tiempo con los datos de la estadística, de todo lo que todo el tiempo estamos trabajando, de la probabilidad, de la no certeza. Bueno, hoy yo creo que el pediatra lo que tiene que saber hoy de virus sincitial respiratorio, lo número uno que tiene que saber es que la prevención del virus sincitial respiratorio es su campo. No es el campo de nada más, puede que otros nos ayuden, pero es el campo de una enfermedad con la que todos estamos con las manos cruzadas. O usted no llega a su bronquiolitis de hoy, a su consultorio, a su hospital y dice, se está poniendo malito. ¿Qué le vamos a hacer? ¿En qué vamos a terminar? ¿Pasa por su cabeza poderle dar un antibiótico, un antiviral, una cosa que lo vaya a mejorar? No. Le va a decir a la mamá, mire, está difícil, vamos a hablar 2 o 3 semanas, esto deja secuelas. O sea, ¿quién no quiere que podamos prevenir una enfermedad como esta? Entonces, para poder llegar a eso, igual que ha pasado con otras vacunas, tenemos que saber qué pasó biológicamente, genómicamente, que hizo que pudiéramos estar hablando de eso. Porque creo que hace 4 años no podríamos estar hablando fácilmente de eso. Segundo, un poquito de carga de enfermedad, no me puedo demorar mucho por tiempo, impacto clínico y secuelas en infección aguda. Y en este congreso ha habido charlas de personas expertas en bronquiolitis que han venido hablando también del tema, así que solamente es para corroborar el impacto que la condición tiene. El tercero es el cuerpo de la conferencia en los progresos en inmunoprevención. ¿Qué hay en vacunas? ¿En quién? Y que hay en anticuerpos monoclonales, o sea, por eso se llama inmunoprevención, no solamente es vacuna. Y finalmente, la complicada, ¿cómo vamos a aplicar todo eso que ahora tenemos o vamos a tener? Y solamente para recordar, porque cuando Alexandra hablaba de BPH, me acuerdo cuando lanzamos BPH o cuando estuvimos con BPH, pues tuvimos que entender los pediatras que era el NIC, cómo era lo del cáncer, cómo era la biología. Rotavirus lo mismo, el neumo lo mismo. Entonces recuerden que este amigo, virus sincitial respiratorio, pues es un virus RNA, es un virus relativamente sencillo en su estructura genómica, y el punto fundamental que quiero hablarles es, recuerden lo que dice la proteína F o proteína de fusión, y lo que dice como proteína G o proteína del anclaje, eso, digamos, va a ser el centro del entendimiento de las vacunas nuevas. Y esta es la famosa proteína F. La proteína F, como se llama fusión, se sitúa ahí en la unión con la pared o con la membrana, mejor, de la célula, con la membrana. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene una conformación, como ustedes ven allí, que se llama conformación pre-F, que es un trímero, prefusión. Mírenla cómo es de diferente, si la ven, yo no puedo apretar eso porque es que esto le quita brillo a la diapositiva, infortunadamente no lo puedo apretar acá. Y es esta conformación. Y la otra, que es la post-F, cambia en conformación y se vuelve así. Bueno, ¿qué importancia tiene eso? Que por años se había tratado de hacer vacunas basadas en esa o en otras proteínas y no se había podido. Hasta que el grupo de Barney Graham y de Jason McClellan descubrieron, abril del 2013, que es la conformación pre-F en la que se exponen las epítopes que hacen que se produzcan anticuerpos neutralizantes. En otras palabras, que así vestido como estoy, la policía no me coge, pero que de pronto de una u otra forma, con un cambio de conformación, me ven, detectan que soy yo. Los anticuerpos hacen neutralización. Y por eso tantas fallas en poder hacer vacunas inactivadas, vacunas de nanopartículas previamente.
O sea que el resumen que está ahí en el rectángulo en azul es la parte clave del tema, y si eso queda entendido, pues ya sabemos de dónde arrancamos. La proteína F o de fusión es superior a la G como estímulo antigénico. Lo segundo es que la proteína F media la fusión, por eso se llama F, y sufre cambios conformacionales hacia post-F. Pero es la pre-F la que lleva a la determinación de las epítopes en la que los anticuerpos son potentes y neutralizantes. Y el último punto, tranquilos que ya les explico es los sitios antigénicos 0 y 5 son los que inducen mayor potencia neutralizante. ¿Cómo es eso? Véanlo acá, facilísimo. La que tenemos al lado derecho es la proteína de fusión, al lado izquierdo de ustedes, la prefusión, y la otra es la posfusión. Y entonces miren ustedes, yo les hablé del sitio, acá, del sitio 0, esto es complicado, de este sitio 0 y del sitio 5. Ahí es donde ustedes ven la potencia neutralizante aquí atrás de los anticuerpos. O sea, que si le dirigimos a lo rojo y a lo anaranjado, sea con vacuna o sea con monoclonal, nos va bien. ¿Qué tan rojo y qué tan anaranjado ven en la posfusión? Prácticamente nada. El sistema inmune no lo ve. Y ese es un cambio fundamental para que podamos hablar de vacunas y de monoclonales. Y por lo menos, bajo mi forma de pensar, si eso no lo entendí, o por lo menos no lo repasé o no lo leí, pues no estoy entendiendo nada de las vacunas o de lo que viene posteriormente. Bueno, así que esto lleva a un editorial del año pasado, el descubridor de eso. Esto fue un descubrimiento importante por esos dos personajes, que es Barney Graham, y entonces ustedes pueden ver nuevamente ahí en rojito, en verde y en un poquito en azulito la conformación en el centro, la prefusión, y aquí la conformación de las vacunas. Entonces las vacunas hacen o buscan esa partícula, y el monoclonal lo que hace es buscar esos sitios estabilizando esas mutaciones específicamente. Bien, hasta ahí pues sonaba al principio un poco complicado, pero espero habérselos explicado bien para que después vean por qué las vacunas se llaman pre-F, pre-F bivalentes, etcétera, etcétera. El sincitial respiratorio es la segunda causa de mortalidad infantil en niños mayores de un mes y la primera causa de infección respiratoria baja en niños menores de 2 años. Eso está claro. Hay un impacto diferencial grandísimo entre países pobres y países ricos. Países de alto ingreso y de bajo y mediano ingreso, si bien en todas partes es la primera causa de infección respiratoria. Se estiman ese número de infecciones cada año, unos 33 millones, unos 3 millones de hospitalizados, 3,5, y más de 120.000 muertes directamente atribuibles a este virus en menores de 5 años. Y la mitad de esas muertes son en menores de 6 meses. Hay unos factores asociados que ustedes ven en la diapositiva y que estoy seguro que si antes de la charla les pido que los citen, ustedes lo van a decir con lujo de detalles. Enfermedad pulmonar crónica, asma, premadurez, enfermedad cardíaca, Down, desórdenes neuromusculares y muchos otros. Pero ojo, ese ítem es importante. La mayoría de los casos severos se presentan en niños menores de 2 años sin factores de riesgo, subrayado 3 veces, sin factores de riesgo. O sea que las estrategias que actualmente tenemos, que son maravillosas, que las cubre el sistema, que han servido para salvar muchas vidas, apuntan solo a una minoría de los niños que van a tener virus sincitial respiratorio. Y todos los que ustedes manejan medicina crítica, urgencias, cuidado intensivo, saben perfectamente que la mayoría de niños que se complican son niños que no tienen los factores de riesgo. La protección, además, por la infección natural, como en muchos de los virus respiratorios, es incompleta. Doctor, mi niño tuvo bronquiolitis, ¿quedó vacunado? No, en lo absoluto. Se puede infectar 2 veces que quiera. ¿Y me puedo infectar a los 30? Sí, sí. De hecho nos infectamos todo el tiempo. Y a los 40, a los 50 y a los 60, claro. Y ahí viene otro momento de la vida. Y la infección es un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones respiratorias. Y algunos, como decía ayer el doctor Pajón, algunos de los maestros en bronquiolitis que están en este congreso, Carlos Rodríguez, Ranieri Acuña, nos han contado claramente en sus papers y en sus diferentes exposiciones
la situación que genera como secuelas para el desarrollo pulmonar. Por lo tanto, la inmunoprevención es una estrategia que tiene un altísimo potencial de impacto en salud global. Y este simplemente un poco focaliza lo que ya les dije, pero lo pongo es por el artículo, porque esto fue publicado recientemente y es la carga de infección respiratoria asociada a virus sincitial en niños de 0 a 60 meses. Y de ese artículo está esta diapositiva un poquito apretada, en la que nos muestra que aquí estoy mostrando no 60 meses, sino menores de 6 meses, lo que pasa. Habíamos dicho que 33 millones de casos de virus sincitial en niños menores de 6 años o 5 años. 6.6 es en menores de 6 meses. Habíamos dicho que 3 millones de hospitalizaciones, 1.4 es en menores de 6 meses. Habíamos dicho que 120.000 muertes, 20.000 son, 45.000, casi 60.000, 45 más 20, son en pacientes menores de 6 meses. Bueno, muy bien, eso es macro y esos son estos estudios de carga global. Ahora miremos en un país desarrollado qué pasa con el virus sincitial. Y entonces ahí les traigo este artículo en donde ahí está Flor Muñoz, está creo que Pedro Piedra, cantidad de latinos y de conocedores de infección respiratoria por mucho tiempo, en este estudio que está publicado en Pediatrics, lo que nos muestra básicamente que es la causa número 1 de hospitalización en niños pequeños en los Estados Unidos. Y ese es un estudio de más de 1.000 niños con test positivo, de los cuales el 86% tenían menos de 2 años, son hospitalizados. Y miren las tasas de hospitalización por 1.000 niños. Cuando hablamos de COVID hablamos de tasas sobre 100.000. Aquí hablamos de tasas de 1.000 en el denominador, de 100. O sea, es importantísimo. Prácticamente de 100 niños nacidos, de 30 a 50 en algún momento hacen virus sincitial y ahorita les mostraré estudios prospectivos. Pero ojo con lo que les dije, 67% no tienen condición subyacente. No son los hospitalizados en los Estados Unidos en estos años, nuevamente 70% no tiene condición subyacente. ¿Bien? Ahora vamos y miremos por test de diagnóstico viral, cuál es la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad de la que hablábamos al mediodía cuando hablamos de neumococo. El rojo es virus sincitial, nuevamente Estados Unidos. Bien, vámonos a países mucho más pobres que nosotros. Este es el famoso estudio PERCH, con 7 países, 6 africanos y un asiático, en donde muestra que la primera causa de infección respiratoria en países de bajos ingresos es el virus sincitial respiratorio. Y lo ven allá, 27%. Infortunadamente, no sé qué esté pasando con la diapositiva, pero lo que yo quería que apareciera después, como es el rótulo que está en la mitad, está apareciendo al tiempo, pero no pasa nada. En este artículo ustedes ven que ven Mycobacterium tuberculosis, neumocistis, neumococo. Es un país pobre que no tiene buenas vacunas y sin embargo virus sincitial respiratorio, igual que en el país rico, es el número 1. Pero entonces Claudia Beltrán me dice, no, a mí solo me interesa Medellín. Entonces ahí le tengo Medellín. Es un estudio publicado en el que participó Carlos Garcés y varios de los infectólogos de Medellín, y aquí lo ven en azul, virus sincitial respiratorio, número 1 en todas las edades, no existe ninguna duda. Hay que prevenirlo, es la causa número 1 de infección en los niños, de hospitalización, y no hay nada que hacer. Y les voy a traer 2 estudios para terminar lo de carga de enfermedad que son prospectivos, que es lo bonito de esos estudios, o sea, unas cohortes que nacen y los empiezan a seguir a ver cuándo hacen y quiénes hacen virus sincitial, importantísimo. Como si tomáramos todos nuestros recién nacidos y los miráramos 1 o 2 años. Este es un estudio europeo que se acaba de publicar en Lisboa y en el que ustedes lo que pueden ver son 9.150 niños seguidos por un año, un grupo importante. 14% hacen bronquiolitis en el primer año de vida que tiene que recibir atención médica. Y miren los intervalos de confianza, son muy cercanos. Se hospitaliza el 1.8%, eso es impresionante. O sea, el 2% de los niños de Europa que nacen normalmente terminan hospitalizados por virus sincitial respiratorio. Solo tengamos esa magnitud. Obviamente aquí es mucho más. Y de esos menores de 3 meses son el 60%. Y el virus sincitial es responsable del 50% de las hospitalizaciones de niños menores de 1 año. O sea, en resumen, 1 de cada 56 nacidos vivos en Europa fueron hospitalizados por virus sincitial. ¿No les parece impresionante?
Bueno, pero es que eso es un país de alto ingreso. Ahora miremos un país de ingreso mediano o bajo, Sudáfrica. Nuevamente hacen un estudio lindísimo, prospectivo, 1.100 lactantes, son 2.093 años niños. Y la infección respiratoria lo miran de otra forma, 850 casos, 0.4 casos niños, o sea, básicamente 41% hicieron infección respiratoria. Puede que alguno tuviera 2 o algo así, pero es una forma de verlo. Hospitalización en el 20%. Letalidad, entonces, en el 0,5%. Impresionante. Y miren ustedes de ahí para abajo lo más importante, que la infección por virus sincitial, tanto confirmada como no confirmada, se asocia independientemente a broncoespasmo recurrente. Y es 1.4 el riesgo relativo. O sea que en los niños que tienen virus sincitial, la posibilidad de broncoespasmo recurrente se vuelve muy importante y lo ven en esta diapositiva. Los números que ven encima de cada barra es el riesgo relativo que tienen niños que han hecho en azul cualquier broncoespasmo, en azul oscuro broncoespasmo de más de 2 eventos y en anaranjado broncoespasmo de más de 3 eventos. Y comparen en la parte de abajo que comparando pacientes con virus sincitial versus otro que haya tenido otros virus, pero no sincitial, el broncoespasmo es mucho mayor. Y si el virus sincitial fue de hospitalización, el riesgo se aumenta muchísimo más. Para terminar, 2 cosas importantes en cuanto al impacto. La asociación con apnea obstructiva del sueño. Y este es un estudio que el líder es un colombiano, Gustavo Niño, en el Hospital de Niños en Washington, lo conocen mucho, neumólogo pediatra, y Gustavo y su grupo acá publicaron hace poco esto en el Journal de Sueño, en el que es un cohorte de Boston de más de 3.000 niños. Si ustedes ven la asociación de apnea obstructiva del sueño versus infección respiratoria por virus sincitial respiratorio, claramente demostrado. Y lo otro que nos interesa a todos, si nos vamos a morir prematuramente por causa respiratoria, se asocia también a haber tenido virus sincitial respiratorio en la vida joven. Y está clarísimamente demostrado, esto es en Lancet, la infección respiratoria en menores de 2 años se asocia a un riesgo 2 veces mayor de muerte por causa respiratoria en la adultez. Simplemente termino hoy esa parte para decir que el virus sincitial afecta un momento crítico en el desarrollo del pulmón, que es la niñez temprana y que obviamente produce alteraciones y secuelas que pueden llegar a ser muy importantes. Ya hablamos de la respuesta inmune, solamente esta diapositiva va para decirles, la infección se presenta de manera recurrente durante toda la vida y si bien la severidad va bajando, hay infecciones que son comunes en la adultez joven y en el adulto mayor hay 5% por año de adultez, de infección. Bien, decíamos esta mañana que la introducción de las vacunas neumocóxicas redujo la asociación de ciertos virus respiratorios. El introducir Prevenar 7 se demostró en países pobres, fundamentalmente, que disminuían los casos de influenza, de virus sincitial, de metaneumovirus. O sea que básicamente la asociación o la vacunación de neumococo disminuyó la enfermedad por virus sincitial y eso fue un fenómeno bien conocido al principio. La pregunta es, ¿será que si yo disminuyo el virus sincitial, disminuyo el neumococo? La respuesta es sí. La pandemia no solucionó esto, lo publicó Dagan y lo ha venido hablando recientemente. De hecho, esta referencia la tengo que cambiar porque ya salió publicada hace... ya está la de eBiomedicine. Cuando viniendo la pandemia disminuyó el virus sincitial, llegó a 0, vean ustedes los neumococos. No llegaron a nada. Acá se abre y comienza a presentarse neumococo. ¿Y qué hizo el grupo de Israel? A los que estuvieron al mediodía, disculpa porque ya lo vieron en el neumococo, pero se los voy a mostrar acá. Lo que hizo el grupo de Israel es, con toda la tecnología molecular que tenemos, decir, estas neumonías neumocóxicas confirmadas, o al menos consolidadas, ¿en qué porcentaje están acompañados de virus? Y la respuesta es, para que lo miren acá, donde dice CAP, es la neumonía consolidada, la neumonía que, aunque no tengamos el neumo, pensamos que es neumo en un buen porcentaje. Pues lo anaranjado es virus sincitial, y lo verdecito es metaneumovirus y lo azulito es influenza. O sea que lo que ustedes están viendo acá es que el paradigma de la infección respiratoria en los últimos años ha cambiado de tal forma que podemos decir
que este fenómeno que habían descrito a nivel biológico, que el virus sincitial incrementaba la susceptibilidad al neumococo y su severidad, ha terminado en eso. Y este es el panorama de la interacción hoy por hoy de la infección respiratoria baja. O sea, las coinfecciones son la regla y no la excepción. Los virus, cada uno tiene una fracción atribuible que tiene que ver con las neumonías aparentemente bacterianas en niños menores de 5 años. Dentro de ellos el virus sincitial es el principal responsable. Y lo último y lo más importante, una vacuna virus sincitial o una prevención virus sincitial, un monoclonal virus sincitial, sería la vacuna o la intervención ideal contra el neumococo, al no ser serotipo específica y al no alterar la flora neumocócica. Y entonces entremos en qué hay de vacunas. Creo que era importante la introducción. Están subunidades, hay basadas en partículas, hay recombinantes, hay quiméricas, hay vivas atenuadas y ácidos nucleicos. Y ojo, lo más importante, ¿a quién se la ponemos? Vacunación materna, vacunación pediátrica, vacunación del adulto mayor, anticuerpos monoclonales. Y este es un paper que salió el año pasado, pero que ya que estamos metidos en el tema nos parece historia sagrada, porque salió y nos decían, venga, vienen todos estos productos, miren ustedes, eso está en Lancet Infectious Diseases, miren la cantidad de productos de todo tipo de vacunas, pero no había nada que estuviera ya listo. La cosa fue cambiando y entonces fuimos mirando las diferentes estrategias. Entonces Asunción Mejías, que va a estar en SLIPE en Costa Rica, dice, venga, está la vacunación materna, que la podemos hacer con vacunitas basadas en proteínas, sin adyuvantes, la vacunación infantil que la podemos hacer con anticuerpos monoclonales en menores de 6 meses, los niños mayores de 6 meses con vacunas vivas atenuadas o vectores y los adultos mayores con basadas en proteínas pero seguramente adyuvantadas, pero eso también es bien. ¿Qué pasó allá para acá? Siguen apareciendo las diferentes posibilidades de qué podemos hacer. ¿Qué estaba en fase 2 y fase 3? Esto era el año pasado y comienzan a aparecer los papers. Y entonces es la primera vacuna virus sincitial para prevenir la infección en pediatría en proceso de aprobación, mejor dicho, no falta sino que salga la aprobación para agosto. Esta es la vacuna de Pfizer, se llama vacuna Prefusión F, bivalente. Me da pena, casi nunca pongo nombre comercial, pero ya se sabe el nombre comercial y el pediatra no se lo sabe, pues creo que hay que ponerlo. Eso se llama Abrismo y ya tiene recomendación del 18 de mayo del comité asesor y se espera para agosto la aprobación para empezar a aplicar la vacuna en embarazadas. Esa vacuna está basada en ¿qué? En que tuvo esta eficacia vacunal que ustedes pueden ver acá. En el lado izquierdo vean la infección respiratoria baja severa atendida médicamente y en el derecho la infección respiratoria total. En este lado, insisto, el lado derecho mío, la severa. Y entonces ustedes pueden ver la eficacia vacunal a los 90 días después del nacimiento aplicada en la embarazada de 81%, a los 120 días de 73%, a los 150 días de 70% y a los 180 días de 69%, y han mostrado algunos datos de un año cercanos al 45%. Al lado de allá está la eficacia vacunal para infección respiratoria por virus sincitial, ya no severa, sino atendida médicamente, y a 90 días da 57%, pero ojo, no salió significativa estadísticamente, porque por el estudio se había predeterminado que debía estar en el intervalo de confianza bajo, por encima de 20, y salió en 14. Y obviamente eso es un poquito un atemperamiento de los resultados, pero en todo caso es una vacuna que ha llevado a su aprobación por eso. Eventos adversos. Siempre con virus sincitial tenemos que hacer que no pase ese fenómeno que se llama la inmunopotenciación, que los vacunados no se enfermen más grave, porque eso fue lo que pasó en la primera vacuna de virus sincitial en los 60. Estos son los estudios que muestran, al menos en los estudios de eficacia, que no hay esos efectos secundarios. Tal vez se está mirando un poquito más de nacimiento prematuro, que es que no me atrevo a poner aquí porque se me daba la señal de la diapositiva, pero en la primera que dice parto prematuro ven el anaranjado versus el azul, y hay un poquito más, como 5.2 contra 4.6%, lo están mirando, pero la vacunación va adelante. Adultos mayores, tienen nombre, como no voy a hablar de adultos mayores, pero ustedes tienen que saber, además, porque estamos pensando en vacunar, ¿no? Entonces, ahí está el estudio Renoir, el estudio, les pusieron nombre de pintores, de Pfizer. El de niños se llama Matisse, que se llama Renoir.
el de adultos, que lleva a la presentación en New England y a la aprobación, como ven abajo. Está aprobada, existe. Abrismo está aprobada por FDA en los Estados Unidos para adultos mayores. Y ahí viene la vacuna de GSK, buenísima, tiene un nombre, el mejor nombre que se puedan haber inventado, una manchita de nombre. Se llama RSV, buenísimo, ¿no? RSV. Está aprobada, excelente. Está aprobada en adultos mayores, tienen aprobación para mayores de 60 años. Y tienen resultados preliminares Janssen y Moderna, que ayer ya mandó el file para que también tenga el proceso. Moderna es RNA mensajero, es tecnología diferente, Janssen es vectorial, o sea, que sigue ampliando el campo. Entonces, estas son otras vacunas que vienen en pediatría. La vacuna de Moderna mRNA se llama 1345, acuérdense que la de COVID se llama 1273. Esa se está también ya trabajando en mayores de 2 años, y miren las combinaciones tan interesantes de vacuna ya que está trabajando en los laboratorios que hacen RNA mensajero. Virus sincitial y metaneumovirus, tiene nombre, COVID-Flu, Flu-virus sincitial, Flu, COVID-virus sincitial. El mundo está acá, ¿no? Por eso la charla se llama El futuro llegó. Palabras sobre anticuerpos monoclonales, no me puedo ir sin hablar de eso. Panilizumab, una historia de éxito pero con limitaciones, todos lo conocemos, lo hemos usado mucho. Múltiples dosis en un número limitado de niños de alto riesgo, eficacia de 45 a 50, pero costo-efectividad muy caro, no aplica al grupo de niños más afectados. Nirsevimab, la novedad, y ahorita hablaré de eso un poquito. Suctamimab, menos activo contra virus B, eso no está bueno. Clerrovimab, vida prolongada, dirigido a sitios 4 y 5, ya saben que son los sitios 4 y 5, y estudio fase 3 en lactantes y anticuerpos monoclonales nasales. Y aquí está la acción de los diferentes anticuerpos. Ya supieron que tenemos que afrontar 0 y 5, los de arriba. Y ahí está Nirsevimab, Suctamimab y bueno. Este es Nirsevimab, la primera publicación en New England, marzo 3 del 2022. Es un estadístico, pero fue muy importante, porque este es un monoclonal humano recombinante de vida media larga, que asegura la proteína F en conformación prefusión. Entonces ya saben que es conformación prefusión. Ya tenemos clarito ese tema, ya sabemos que no nos sirve nada postfusión. Y apunta al sitio 0 de F con mutación, una mutación YTE, que es la misma que tienen los monoclonales para COVID, los que se usaban cuando el COVID les servía eso. Müller, New England, abril 5, ya de este año. Entonces, datos, así como les presenté de vacuna, datos con Nirsevimab. Para menores de 5 kilos, 50 miligramos. Para mayores de 5 kilos, 100 miligramos. 3.000 niños. 2.000 en Nirsevimab, 26 países, 211 sitios. Eficacia para prevenir hospitalización por virus sincitial, 77%. Intervalos perfectos. Para infección muy severa, 78,6. Para infección respiratoria, simplemente 76. Para infección respiratoria de toda causa, todas las causas, 38% significativo. Hospitalización por infección respiratoria de toda causa, 38%. Días evitados de hospitalización, los que ven en la diapositiva. Y vino este estudio que estuvo presentado ahorita en Lisboa, en presentación oral, y que nos muestra, ya es un estudio multicéntrico. Recuerden que esta monoclonal no es como el Panilizumab, no es para pacientes de alto riesgo, es para todos los niños, y tal vez es muy importante que les diga eso. El estudio anterior era niños de más de 35 semanas. Este es un estudio multicéntrico versus no intervención, fase 3D para niños de más de 29 semanas no elegibles para Panilizumab, o sea, si es profeso para no alto riesgo. Y miren la eficacia de hospitalización. Recuerden que ya les dije, más del 70% de los hospitalizados no tienen factores de riesgo por virus sincitial. O sea, hay que cambiar el chip. No es para pacientes de alto riesgo. En alto riesgo también se puede poner, por supuesto. Pero vean ustedes este estudio, que es un seguimiento más largo que el publicado, que la publicación pues está a punto de salir. Esto es la presentación en Lisboa, pero miren las significancias estadísticas. Y este producto también tiene nombre.
El uno es Abrisco, el otro es Arcevilla, eso se llama Beifortos. ¿Por qué tienen nombre? Porque ya están aprobados. O sea que para aquellos que decían, es que eso todavía falta un poquito, ya están. Eso está en el plan de vacunación de España, ya está desde enero de este año. Y vean las aprobaciones allí. Ahí ven la aprobación del gobierno del Reino Unido, aquí está la de la EMA y aquí está lo que dice FDA que está en ese proceso. Se me acabó el tiempo. Lo que algunos querían que yo dijera, o ponemos anticuerpos monoclonales o vacunas. Entonces, como dice Rigo, yo que voy a saber, sabemos, pero hay algunos factores que pueden ayudarnos a pensar en el asunto. ¿O será que son enemigos, como yo pongo ahí, es un versus, o podría haber complementariedad? Y me levanta la ceja a todo el mundo porque, como que los dos, no le veo de pronto, ¿no? ¿Qué factores puede haber? ¿Cómo vamos a tomar la decisión? En eso estamos con la FIU, con Carlos Espinal y con otros colegas de acá, tratando de mirar este tema. Las decisiones en qué van a estar basadas. En la eficacia, sabemos que la hay. En la seguridad, en la vigilancia y resistencia. ¿En qué estrategia vamos a usar? ¿O embarazadas? ¿Va a ser fácil ponerlo? Colombia, ¿cómo es eso? ¿O en recién nacidos, en todos? Todo eso sé que en ustedes va a motivar pensamientos inicialmente como formados por paradigmas que hay antes, pero ábranse mucho porque esta es una enfermedad que va a terminar haciéndose la prevención. Los costos, pues obviamente, si son costos totalmente inaccesibles o son costos accesibles, todavía no nos conocemos. Palivizumab es una estrategia actual en nuestro medio para alto riesgo y prematuros y ha sido exitosa. Las vacunas maternas y la inmunoprofilaxis del lactantes la hemos usado, a veces nos va bien, a veces no nos va tan bien. No hay claridad sobre persistencia de protección con la vacunación materna, cada embarazo. ¿Boosters? Duración de protección, sabemos que los monoclonales se están extendiendo, al menos nirsevimab puede durar hasta un año. En los países con estaciones les queda fácil porque van a decir, esta es la estación de virus incipial, nosotros no tenemos eso. Y la vacunación del mayor de 6 meses, ¿será con RNA mensajero? ¿Será con vacunas vivas o con vectoriales intranasales? De forma que, ya para terminar, solamente para decir que a veces hay algunos estudios de comparabilidad. Esto no, dejo la anotación que esto no es cabeza a cabeza, y esto no me lo inventé yo, esto fue presentado también en Lisboa. Pero aquí están comparando la vacuna PREF en verde con el nirsevimab en azul, y simplemente se está viendo tanto la eficacia como el número necesario para vacunar, que lo ven ahí en rojo en esta parte, acá, el número necesario para vacunar, para prevenir una evento. Y bueno, ahí les pongo esto, como les digo, hago la anotación que esto no son diferencias cabeza a cabeza, pero que son dos estrategias que ya están disponibles, que están claramente en las posibilidades y que como pediatras tenemos que estar actualizados. ¿Qué pasará en el futuro? Y el futuro es ya, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro de lo que pase en 2023, en el comienzo del 2024? Que tenemos que saber un poquito más del virus, de los costos y efectividad, tener más datos nuestros de costeo. Hay, definir correlatos de protección, eficacia en países como el nuestro, vigilar el comportamiento genético viral. Muchas gracias.